que por desconocimiento han tachado a Alvarado de ser algo malo, se pierden de la maravilla que es Alvarado. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Más Allá del Comadreo. Como cada viernes, yo muy feliz, contenta, muy emocionada de compartir un episodio más aquí con ustedes. Como podemos ver, tenemos a un gran invitado, un amigo de mucho tiempo, César Santos, politólogo. Hoy vamos a estar hablando un poco de política. ¿Cómo estás, César? Muy bien, muy contento de poder estar contigo y de poder tener un espacio más para hablar de este tipo de temas que nos atañen a todos y pues bueno, muy emocionado. Qué Gracias. bueno, César. Me da mucho gusto que estés aquí. Justo, yo no sé mucho de política, pero es un tema que últimamente me ha resonado mucho, ¿sabes? Porque creo que como sociedad a todos nos tiene que importar y ver como lo que estamos viviendo como país, lo que se viene como país. Y se me hizo como muy importante y muy cool que alguien tan letrado y con tanto conocimiento como tú viniera a este espacio a hablarnos un poquito de esto. Me gustaría empezar a platicar un poco qué es lo que estudia un politólogo, cómo es la carrera de un politólogo. Te agradezco lo del letrado, ahora sí que te fuiste hasta arriba, pero no. Qué bueno que me haces esa pregunta, porque usualmente lo que nos preguntan es, ¿qué hace un politólogo? ¿El politólogo es político? No necesariamente. ¿El politólogo trabaja en gobierno? No. O sea, de hecho, muchos de los politólogos realmente se dedican a la academia. Entonces, el que nos preguntes, ¿qué es lo que estudia un politólogo? Se me hace la pregunta ideal. El politólogo es una persona que toda su formación se basa en la historia. Porque no podemos comenzar a pensar qué vamos a hacer sin saber por qué estamos aquí, ¿no? Hay una teoría muy simple de la historia que dice que es el estudio del pasado para comprender el presente y mejorar el futuro. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros comenzamos estudiando todo el tema político e histórico de las civilizaciones, ¿sí? Empezamos desde cero, desde las primeras civilizaciones, y después según va avanzando la carrera, vamos avanzando con los tipos de gobierno, los tipos de movimientos sociales que han habido en los países, y claro, llevamos mucho tema de políticas públicas, porque al menos yo, mi carrera fueron ciencias políticas y administración pública. Llevamos mucho tema de políticas públicas, de metodología de evaluación, que ya son cosas de gobierno más a profundidad. Pero pues en sí, eso es lo que estudiamos los politólogos. Nos preparamos para comprender cómo es que hemos llegado a este punto social, político e histórico y buscamos opciones de mejorarlo. Ok, oye, ¿qué tan pesada es la carrera? ¿Cuánto dura? ¿Cómo es el proceso de estudiar esto? Bueno, la carrera de ciencias políticas es una carrera que dura lo que tú decidas que va a durar, ¿no? En teoría, el plan de estudios está diseñado para 4 horas. Yo personalmente, César Santos, fue un proceso distinto. Yo inicié estudiando ciencias políticas en una universidad, pero yo siempre he dicho que a los 17, 18 años somos muy jóvenes para decir qué es lo que vamos a estudiar. Somos muy jóvenes para decir qué es lo que vamos a hacer de nuestra vida. Entonces yo venía de una vida, de una familia, de haber crecido en movimientos políticos, de conocer el aspecto político municipal. Pues yo estaba familiarizado completamente con eso y decido entrar a estudiar ciencias políticas porque dije, bueno, si me gusta esto y si me voy a dedicar a esto, me voy a preparar para eso. Y entro a estudiar ciencias políticas. Como todo estudiante que se va fuera de su casa, pues bueno, me enfrenté a muchas emociones distintas, a muchas experiencias distintas. Era el tiempo en el que uno quiere unirse a todos los movimientos que estallan. A mí me tocó estar en en el segundo año de universidad, cuando el tema de Ayotzinapa, con los 43 estudiantes desaparecidos. Entonces iniciamos un movimiento dentro de esa universidad y hicimos presión por ahí de algunas maneras. Para no hacértela muy larga, yo dejo la carrera de ciencias políticas después de año y medio. Y recuerdo mucho las palabras de quien fue la coordinadora de la licenciatura que me dijo, señor Santos, a lo mejor la ciencia política no es para usted. A mí siempre me ha gustado la jardinería, pero resulta que todas las plantas que tengo se me mueren. Ese fue el ejemplo que ella me dio. Y yo a los 19 años dije, pues a lo mejor tiene razón la señora que me habla de sus plantas y que se le mueren, y esto no es lo mío. Empecé a estudiar comunicación. Y después de 6 meses de comunicación, yo dije, no puedo. No puedo, no es esto lo que me interesa, es una carrera muy bonita, muy completa, preciosa, pero no era lo que yo quería. Claro.
y regresé nuevamente a estudiar ciencias políticas. Mis papás me dieron la oportunidad. Yo soy una persona que te puedo hablar desde el privilegio. Tengo muy claro este tipo de pensamientos. Yo sé que mi historia es una en quién sabe cuántos millones. Entonces, después de haber cambiado de carrera, me dieron la oportunidad de regresar a estudiar ciencias políticas. Y finalmente, después de 7 años de universidad, yo terminé ciencias políticas y administración pública. Por eso te digo que cada quien va a su ritmo. Sí. Sí, se dice mucho que no son carreritas, ¿no? Y eso que dices de que a esa edad es como muy difícil saber qué quieres realmente. A mí me pasó, yo estudié una carrera que yo lo digo abiertamente, no me gusta, no me quiero dedicar a ella. Qué cool que al final pudiste como concluir esto, que yo realmente que te conozco desde hace mucho tiempo, yo siempre he creído que esto es lo tuyo. O sea, siempre ha sido como justo que siempre estás en algún movimiento, siempre apoyas a muchas causas. O sea, yo creo que desde que crecimos como un poco más, siempre te vi como muy metido en estos temas y qué cool que al final sí pudiste concluir. Sé que hiciste una maestría en España, también creo que estuviste como en Uruguay, República en Dominicana. República Dominicana. Platícanos un poquito qué estudiaste allá, de todas estas experiencias. Claro que sí, mira. Yo salgo de la universidad en el 2020. Mi examen profesional fue el primer examen profesional que hubo en mi universidad en Zoom. Entonces yo me gradué en la pandemia. Yo sé que todo el mundo tiene distintas realidades y que hubo gente que en la pandemia perdió todo, que perdieron a sus seres queridos, que les fue muy mal. Yo sé que comparado a eso, lo que yo pasaba en ese momento era una cosa completamente minúscula, ¿no? Pero para mí el mundo se estaba acabando, porque recién graduado, sin oportunidades laborales, encerrado en un cuarto, para una persona como yo, que todo el tiempo soy de muchas actividades, yo estaba de verdad hundido. Iniciamos un podcast con amigos que estaban en la misma situación para manera de tener un poquito más de actividad y nada. Y se me viene la oportunidad, y nuevamente me la ofrecen mis papás, de poderme ir a España. A mí España es un país que siempre me ha gustado mucho. Nosotros históricamente, los papás de mi abuela eran españoles, mi abuela fue criada en esa cultura y fue algo que siempre me llamó mucho la atención. Entonces me puse a investigar cuando me dijeron mis papás que había la posibilidad de poder hacer esta maestría. Me puse a investigar y encontré una universidad que se llama Next Educación. Es un centro de estudios de posgrado que tiene convenios con distintas universidades de España. Entonces tú estudias con ellos un posgrado y tú sales como estudiante de Next Educación, pero con un título oficial de una de las universidades españolas. Cuando a mí me hablan por teléfono para explicarme cómo estaba el tema de la universidad y de la maestría, me mencionan un nombre que es a Manuel Campo Vidal. Y me dice la persona que hablaba conmigo, pero es que lo mejor de todo es que el director de la carrera es Manuel Campo Vidal. Yo decía, pero ¿y quién es Manuel Campo Vidal? No. Llego a España, llego el primer día de maestría, me lo encuentro, lo saludo y yo seguía sin saber quién era. Me puse a investigar, resulta que Manuel Campo Vidal es el padre de la comunicación en España, de la comunicación moderna, ¿no? Es un señor que para ponerlo en términos mexicanos, es un López Dóriga. Manuel Campo Vidal fue quien dirigió el primer debate electoral, organizó y dirigió el primer debate electoral entre candidatos a la presidencia de España, porque recordemos que España venía de un tema un poco dictatorial con Franco, y para las primeras elecciones democráticas que se presentaban José María Aznar y Felipe González, él es quien sirve como mediador de este primer debate. Y Manuel Campo Vidal para mí fue un eje fundamental. Comenzó siendo un profesor y terminó siendo un mentor y amigo que marcó mi vida increíblemente. A los meses de estar en esta universidad, que además tengo que decirte que todos los profesores eran maravillosos y de un nivel increíble, entre ellos estaba un profesor que se llama José Antonio Rodríguez Salas. Él es un especialista español en Twitter, ¿no? Nos dio su clase, nos explicó cómo era el tema de Twitter, cómo lo abarcábamos desde la política, y al final me dijo, tú eres mexicano, ¿verdad? Le dije, sí. Me dice, ¿te suena EPN? Dije, claro, Enrique Peña Nieto. Resulta que a José Antonio Rodríguez Salas lo traen a México para diseñar el username de Enrique Peña Nieto. Que te sonaría como algo muy simple, ¿no? Claro. Pues te pones el nombre que quieras, ¿no? It's Peña Nieto se hubiera podido poner, ¿no? Pero vaya, lo traen y dice que Enrique Peña Nieto le preguntó, ¿por qué EPN? Y él le dijo, piensa en grande, John F. K. o John F. Kennedy.
Ese fue uno de mis tantos maestros. Tuve otro profesor que me marcó increíblemente la vida, que es un filólogo también maravilloso, el doctor Emilio del Río. Un hombre que nosotros entre compañeros decíamos, es que de la clase de Emilio no sale sin aprender al menos 20 cosas nuevas. Fue diputado, senador, portavoz de un partido grande en España y actualmente es el director de bibliotecas y museos de la ciudad de Madrid. Entonces, tener en esta escuela todo ese tipo de conocimientos fue maravilloso. Me ofrece Manuel Campo Vidal irme a hacer las prácticas profesionales con él a la universidad. Con él abordé también, lo ayudé en un tema como de asistencia, de asesoría, con un tema que se llama la España despoblada. La despoblación en España hoy es un problema bastante serio, se están quedando sin gente en los pueblos, toda la gente se está yendo a las grandes ciudades y esto pues obviamente afecta en toda la economía nacional, ¿no? Y me ofrece esa oportunidad Manuel Campo Vidal, aprendo de él increíblemente y un día me dice, viene el defensor del pueblo de República Dominicana y no trae asistente. ¿Puedes hacerme el favor de ir a ayudarlo? Estaba yo en mi casa, me volteé y le dije a Melanie, mi novia que vivía conmigo en ese momento allá, estaba estudiando ella también. Le dije, Meni, me voy porque Manuel me pidió un favor. Yo a Manuel no le decía que no nunca a nada porque siempre estar con él era aprender. Me voy, conozco a esta persona, el defensor del pueblo, en palabras de nosotros, es el procurador de los derechos humanos. Conozco al doctor Pablo Ulloa, hicimos muy buena química, nos gustó la forma de trabajar de ambos, y él le dice a mi jefe, quiero que César se vaya a República Dominicana. Y mi jefe me dijo, el doctor Manuel me dijo, César, es una oportunidad muy buena, vete a República Dominicana. Entonces yo te puedo decir que para mí la maestría en España no solamente fue enfrentarme a una cultura maravillosa que me encanta como es la española, no fue solamente llenarme de conocimientos académicos y laborales, que fue lo que me dio Next Educación y el doctor Manuel Campo Vidal, conocer personas de ese nivel. Yo estuve sentado en un evento con el vicepresidente de la Unión Europea. Tuve la oportunidad de saludar y conversar con la ministra de Política Territorial de España. O sea, fue una maestría que realmente me ayudó mucho en proyección. Y me dan esta oportunidad de irme a República Dominicana. Entonces, de repente yo estaba en España y a las 2 semanas estaba yo llegando a Santo Domingo, contratado por el PNUD. El PNUD es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces yo me voy en un tema de asesoría de derechos humanos, comunicación, administración pública. Estuve 3 meses, que fue lo que duró mi contrato por República Dominicana, conociendo tantas y tantas cosas que uno nunca se espera. República Dominicana es un país muy golpeado por la desigualdad, pero también es un país muy rico en muchas cosas. Los dominicanos se saben 2 libros a la perfección. Conocen la Biblia de pie a cabeza, son personas muy religiosas, de la religión que sean, pero religiosas, comprometidas con su religión y conocen la Constitución de pie a cabeza. Okay. Mi oficina, mi pequeña oficina estaba junto al área de atención al ciudadano y en la Procuraduría de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo allá. Y me tocaba llegar y que escuchar a los ciudadanos que te decían, porque la ley 1901 dice que son gente que conoce sus derechos y que los exige de esa manera. Entonces, digo, en mi vida ya profesional, estas 2 experiencias internacionales fueron maravillosas y yo siempre digo que de todas partes uno regresa con más conocimiento, pero también un poquito más humano. Claro, totalmente. Justo también sé que, o sea, aparte de esto, has participado como en muchos movimientos, como me platicabas. Sé que cuando el grupo de Huapango se han ido a Alemania, tú has sido como ese parteaguas. Platícanos un poco de todos estos movimientos de los que has formado parte y que también has hecho que Alvarado vaya a otros lugares, conozcan nuestra cultura tan bonita en otros lugares. ¿Cómo ha sido ese proceso? Mira, hay un libro de un historiador alvaradeño, bueno, desconozco si era historiador, pero se le llamaba del cronista de la ciudad, ¿no? Don Marcelino Otón Ramos, que dice que aquellos que por desconocimiento han tachado a Alvarado de ser algo malo, se pierden de la maravilla que es Alvarado. Yo soy orgullosamente alvaradeño, lo digo en cualquier parte del universo donde me pare, porque lo que a mí Alvarado me ha dado, no me lo daría en ningún otro lugar. Yo veo a la gente que crece en las grandes urbes y que no crece con ese gran amor con el que crecemos nosotros aquí. ¿Qué pasa? Yo cantaba en un coro, sabes que tengo un gusto particular por la música, cantaba en un coro, viene una orquesta de Alemania y nos invitan a trabajar juntos y yo dije, oye,
sí voy a trabajar con ustedes, pero ¿y si los llevamos a mi pueblo? Entonces en ese momento hice las gestiones con el ayuntamiento que estaba y trajimos a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Bad Arolz en Alemania, a Alvarado. Ahí conocí a uno de mis mejores amigos, que es un mexicano alemán, se llama Immanuel Brand. Él actualmente es el agregado de Alemania en México para la negociación y él me brindó esa magnífica oportunidad que fue trabajar con ellos. Primero los trajimos aquí, a la parroquia del Rosario. Ahí se me ocurrió la idea, dije, ¿y si le metemos un arpa a la orquesta? Si le metemos una jarana y si le metemos las voces que hay en Alvarado, porque Alvarado es una cuna de talentos, indudablemente. Invité a la Casa de Cultura a que nos proporcionaran dos bailarines que pudiesen pues bailar y enseñarle, porque también la idea era que los alemanes vieran la cultura alvaradeña. Y eso fue lo que hicimos en esa ocasión. Se van muy contentos de Alvarado y nos invitan a ir. Entonces me organizo con parte de los cantantes que habían estado, porque obviamente el viajar a Alemania era un costo inmenso. Totalmente. A mí me hubiese gustado poder llevar a muchísima gente, pero era imposible. Entonces llevé como a las personas que siempre estuvieron en el proyecto, que yo sabía que su talento me permitiría, con pocas personas, desempeñarnos bien. Y así es como yo le hago la invitación al maestro Ignacio Soberanes, Nachi, que es un pianista alvaradeño muy conocido, me atrevo a decir a nivel nacional por su talento, a Chaura, que es una soprano maravillosa, María José, que también es soprano maravillosa, a Tico Chávez, que es un arpista que él empezó aprendiendo de su tío Nicolás, Nicolás Ventura, que también nos acompañó, arpista muy bueno alvaradeño, pero Tico es uno de los grandes talentos que, vaya, se tiene que preparar Alvarado para lo que se viene para Tico, porque Tico tiene un talento inmenso y yo creo que parte de la humildad que nos debe de abrazar siempre es el reconocer el talento ajeno. Claro. Y el talento de Tico es inmenso. Tico actualmente creo que trabaja en una empresa grande en Playa del Carmen de entretenimiento muy conocida y él está creo que ya en el gran espectáculo, ¿no? Que ya es un espectáculo a nivel nacional. Nos acompañó él, nos acompañó Fátima como bailarina de Guapango y el maestro Enrique Ferreira, también un tenor muy bueno alvaradeño. Y nos vamos y con eso empezamos. Esa vez, por encontrar el vuelo más económico, nos tocaba hacer escala en París. Entonces yo les dije, prepárense que nos vamos a recorrer París, así sean 3 horas. Claro, Era la totalmente. oportunidad de la vida, ¿no? Nos fuimos con arpa y jarana en mano y Fátima con sus zapatos de guapango. Bailamos y cantamos abajo de la Torre Eiffel. Yo recuerdo que empezamos nada más por cantar, porque veíamos en internet los videos de que la gente va a este tipo de lugares y hace eso. Y cuando levantamos la mirada estábamos llenos de flashes. O sea, eso se volvió una locura, toda la gente aplaudiendo. Fue maravilloso. De ahí nos fuimos a Alemania. En Alemania tuvimos 3 conciertos acompañados de la orquesta. Fue algo increíble. Regresamos muy, muy contentos. Al siguiente año, 2 años después, volvimos a tener la oportunidad de ir. También ya cambiaron algunas personas que nos acompañaban, pero también han sido experiencias muy buenas. Tocamos con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Rostock, Alemania, o sea, son oportunidades que nos permiten enseñar Alvarado al mundo. Yo espero y creo que a futuro pueden haber muchas oportunidades. Yo también lo creo. A lo mejor ya no voy a ir yo, a lo mejor ya no van a ir los músicos que fueron, pero yo creo que el ballet, perdón, yo creo que el ballet de aquí de Alvarado, el ballet de Casa de Cultura que dirige el maestro Daniel, tiene un talento maravilloso y es una expresión increíble de arte lo que ellos hacen. Y yo creo que se vienen muchas cosas a futuro. Estando yo en España, tuve la oportunidad de tener una pequeña reunión en la Santa Sede. La Santa Sede es el Vaticano, que aunque se encuentra rodeado de Italia, rodeada de Roma, pues es un país, ¿no? Tuve la oportunidad de encontrarme con el embajador, un historiador y periodista maravilloso, con el que se empezaron a planear unas cositas a futuro que no se han podido dar por distintas circunstancias, pero que yo creo que es una realidad que algún día una autoridad eclesiástica como lo que es el Papa podría aplaudir viendo un espectáculo alvareño. Esperemos que sería increíble. Justo yo también creo que Alvarado tiene todo para ser un lugar tanto turístico, para crecer mucho. Justo yo también veo que hay demasiada gente talentosa y qué cool y qué orgullo que mediante estas conexiones que has tenido han podido conocer nuestra cultura en otras sedes, ¿sabes? Creo que sí es algo como muy, muy orgulloso porque justo
eso que dices de que luego la gente cree que en Alvarado, yo siempre que digo que soy de Alvarado es, ay, es que has de ser bien grosera. Y siempre trato de explicar que no somos groseros, quizás somos un poco mal hablados, pero nunca como con ese fin de ofender, ¿no? Y me toca dar como toda la explicación de cómo, y siempre que hablo de Alvarado, la gente dice, ay, es que qué cool, quiero ir, y qué cool que hayas podido llevar como toda esta cultura, todo esto a otro continente, ya no solo a otro país. Regresando como un poco al tema político, me gustaría que nos platicaras un poco tú cómo ves la política mexicana, qué está pasando en México políticamente. ¿Qué está pasando políticamente en México? México se hartó, ¿sí? Lo que estamos viviendo es algo que se tenía que vivir, que tenía que suceder, para que los gobiernos y los partidos políticos se dieran cuenta que la ciudadanía ya está harta. Es un hartazgo y una despolitización, porque la gente lo primero que te dice es, a mí no me interesa la política, y no los culpo. Intento hacerles entender que tiene que interesarnos a todos, porque al final del día, desde lo político, es de donde surgen las iniciativas, las leyes, las regulaciones, todo lo que nos impacta en la vida diaria, ¿no? Pero esto tenía que suceder, indiscutiblemente. Encontraron en el presidente Andrés Manuel López Obrador una luz, un poco de esperanza a esa decepción que vivía la ciudadanía. ¿Cómo veo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Yo personalmente no soy un gran seguidor de él. No comulgo con muchas de sus políticas. Hay muchas cosas que no me agradan. Pero también hay que ser muy sinceros y muy objetivos cuando uno dice las cosas que están bien. A mí hay un proyecto que me resulta muy bonito, muy humano y muy humilde, como lo es Jóvenes Construyendo el Futuro, que lo hemos mal llamado la beca de los niños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos parece que le den a alguien, y esto ya es un tema de clases, Sí. esto ya es un tema de clases completamente. No nos parece que le den a fulano esa cantidad, porque no es ni siquiera un trabajo de verdad. No, no es un trabajo de verdad, porque en México hay desempleo. Entonces, si a ti, como empresa, te dicen, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar para que tú puedas contratar a 2, 3, 4, 50 personas más que no tienen trabajo, para que te apoyen en tu empresa, y yo las voy a pagar. Entonces tú estás apoyando al desempleado, estás apoyando a crecer esa empresa. Y aparte estás apoyando a la economía porque esa empresa seguramente va a generar algo. A mí se me hace una política pública muy noble. ¿Qué es lo que pasa? El presidente suele decir que es el pueblo bueno. Y bueno, y ahí tendríamos que preguntarnos qué tan buenos somos, ¿no? Porque nos hemos aprovechado de esa política pública y la hemos desvirtuado completamente. Hay empresas que le dicen, ¿sabes qué? No vengas a trabajar, dame la mitad de lo que te van a dar y yo te doy la otra mitad a ti. Y hay gente que por necesidad lo acepta, o porque por deseo propio lo aceptan, no trabajo y me dan la mitad, ¿no? Entonces desvirtuamos este tipo de políticas que son muy bonitas, muy humanas y que tienen cosas maravillosas, ¿no? Pero eso es lo que pasa en la sociedad y necesitamos mucha educación y necesitamos mucho humanismo para comprender que si el gobierno nos está dando una oportunidad, hay que aprovecharla, Claro. ¿sí? Porque esa es una oportunidad buena. No estamos hablando de un paternalismo de un gobierno que te regala el dinero, porque dicen a los ninis les regalan el dinero. No. Si nos apegamos a los lineamientos del programa, son personas que están trabajando. Yo escuchaba el otro día que decía una conocida que se dedica al tema de la salud. Decía, pero ¿cómo van a ganar lo mismo que yo? Estudié medicina. Yo entiendo que tu carrera es maravillosa y que salva vidas. Pero no quiere decir que un albañil que construye el hospital donde tú vas a salvar las vidas no es valiosa su Claro, labor. no es merecedor. O sea, ¿por qué ese albañil entonces no puede ganar y no puede aspirar a tener una vida despreocupada económicamente? Digo, ya eso es irnos un poquito más profundo a la discusión de los privilegios y de las clases y de todo este tema. Yo creo que hay buenas políticas, creo que hay malas políticas, creo que lo principal que nos está atacando mucho como sociedad ahorita es la polarización del sentir político, es el si no estás conmigo, estás contra mí. Y no lo digo únicamente por el presidente, lo digo por las personas que le siguen
Lo digo por los dirigentes de los otros partidos políticos de oposición, lo digo por los que congeniamos con otros partidos, que les hemos llamado chairos, izquierdosos, o sea, que ya nos dirigimos a ellos con agresiones y que ellos se dirigen a los del PAN como paniaguados y los, ¿sabes? Claro. Estamos viviendo una polarización, tú ves Facebook, tú ves Twitter, son redes sociales que están llenas de odio, de rencor, no nos va a llevar a nada bueno. Claro. Entonces yo sí, lo único que a mí no me llena para nada y me molesta, y sí lo digo con todas sus palabras, es que se utilicen los espacios públicos, como puede ser la mañanera, como pueden ser las redes sociales de personajes del gobierno, para motivar esta polarización. Pero de igual manera me molesta que lo hagan los partidos de oposición, es en general. Claro. Algo que dijiste, que yo te digo, yo no sé mucho de política, es un tema que me está como, no quiero decir como interesar, más que nada es como cierta preocupación como ciudadana. Yo siempre digo que cómo podemos pedirle al gobierno cuando nosotros como sociedad no hacemos ningún cambio. O sea, obviamente el gobierno es como su deber, pero creo que también como sociedad tenemos que cambiar el chip de muchas cosas que hacen que las cosas, como tú dices, no fluyan del todo, no avancen. Algo que también quería preguntarte, como que va muy enlazado con el gobierno, con este gobierno del presidente, que a mí me causa mucha intriga porque realmente no lo entiendo, es todo este proceso del INE. O sea, creo que cuando empecé a escuchar más que nada que según el INE va a desaparecer y que todo este rollo, fue cuando empecé como a preocuparme de qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene. O sea, si puedes platicarnos como qué es lo que está pasando con eso. Claro. Mira, no voy a ondear en temas muy específicos porque yo no me gusta tomarme atribuciones que no me corresponden, claro, y son conocimientos que tienen los abogados y específicamente la gente que se dedica al tema electoral. Lo que sí puedo decirte es que han habido discursos muy llenos de mentira de parte de los dos lados. No va a desaparecer el dinero. ¿Sí? Se planteó al inicio una iniciativa, porque esto que estamos viviendo ahorita lo vemos en las redes sociales como el plan B, ¿sí? Porque no se aprobó originalmente la iniciativa que había de cambios estructurales en el INE. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que tener siempre muy clara la idea de que las instituciones en México, y más las que son instituciones descentralizadas, que son las independientes, las que no dependen del gobierno, valiendo la redundancia, tienen que ser imparciales, porque ellas son las que se encargan de que las cosas sigan caminando de manera correcta sin importar los partidos que hay en el gobierno. Tenemos que recordar que hace menos de 30 años todavía las elecciones, bueno, no menos de 30 años, por ahí más o menos, las elecciones las organizaba el gobierno. Era una dependencia de la Secretaría de Gobernación que decía, bueno, y a ver, ¿quiénes van a ser los candidatos? Y yo voy a mandar las casillas y al final del día ellos eran los que, ¿sabes? O sea, el mismo gobierno hacía las elecciones y por eso es que se prestaba para muchas cosas. Hoy en día tenemos una institución muy bonita como lo es el INE, anteriormente IFE, que es una institución descentralizada, un órgano independiente, que es quien lleva a cabo las elecciones y quien busca que se lleven a cabo de manera limpia y de verdad se cumplen. Porque yo he estado en organizaciones de campañas políticas y ya tú sabes que no te puedes exceder del gasto de campaña. Porque si el INE se da cuenta, te tumban la candidatura. O sea, no es una cosa sencilla. Si tú te excedes, por ejemplo, hay algo que tú no puedes utilizar bienes básicos para politizar. Tú no puedes darle a la ciudadanía, motivarlos a votar por ti con algo que es de su sustento básico. Entonces, este tipo de cosas tienes que cuidar mucho los tiempos. No puedes hacer política antes de que lleguen los tiempos. Si eres servidor público, tienes que pedir tu licencia tanto tiempo antes para que no uses el dinero de esa institución para... Esos son el tipo de cosas que ve el INE y muchísimas otras más, ¿no? Organización interna de los partidos políticos, capacitación, ¿no? Ven muchísimas cosas. Lo primero que se hace es buscar reducir el presupuesto del INE. Yo personalmente creo que el INE es una institución que necesita bastante presupuesto, porque si tú te pones a ver cuántas personas hay el día de la elección, son personas que se capacitan, ¿no? Y esas personas pues, necesitan un sueldo. Y la capacitación cuesta. Y el papel donde tú vas a votar cuesta. ¿Para qué? Para que sea un papel que no sea fácil duplicar, para que venga muy bien resguardado durante el camino,
para que las urnas sean de un material que sea seguro, para que las cintas, para que los locales que ellos rentan para hacer los organismos públicos locales electorales, tienen que pagarlos de alguna manera. Todo este tipo de cosas. A ver, que los sueldos son excesivos en los consejeros del INE, sí, son sueldos excesivos, eso no lo dudamos. Tristemente vivimos un México en el que la corrupción es algo cotidiano. Y yo te voy a poner un ejemplo muy simple. Si tú tienes un agente de tránsito, y lo voy a poner porque es lo que más tenemos cotidianizado cuando pensamos en una corrupción cotidiana, ¿sí? Si tú tienes un agente de tránsito al que tú le pagas bien y le cubres sus servicios básicos de salud, y él está feliz con su empleo, cumpliendo sus horas, no lo explotas laboralmente, y le estás apoyando, y no tiene necesidad de nada extra, ¿tú crees que él te va a pedir una mordida? ¿O te la va a aceptar si es que no te la pide? No, porque sus niveles laborales son buenos, su calidad laboral es buena. Y en México la corrupción escala a todos los niveles. Entonces la manera de buscar que no caigan jueces, consejeros y todo este tipo de personajes jurídicos que toman decisiones es con un sueldo que no les haga caer en ese tipo de tentaciones. Que no debería de ser así, indiscutiblemente no debería de ser así. Pero bueno, es lo que sucede. ¿Sí? Entonces eso es un poquito lo que se ha venido. El INE no se alineó a la ley de austeridad republicana, que es un tema que ha trabajado el presidente de la República desde el primer día, la austeridad. Yo creo que la austeridad es buena, siempre y cuando esa austeridad no afecte los servicios que estás brindando. ¿Sí? A mí me tocó estar en una comparecencia en el Congreso. Las comparecencias en el Congreso es cuando los secretarios van y hablan acerca de su trabajo y rinden cuentas a los diputados. Y había un secretario de turismo y dijo, y se ahorraron, no recuerdo ahorita la cantidad, te voy a decir 200 millones de pesos, ¿no? Y se levantó un diputado y le dijo, permítame, pero ¿cómo me dice usted que se ahorraron 200 millones de pesos y están cerrando los hoteles en la zona de donde es, ¿no? Esos 200 millones de pesos los hubiera agarrado usted y le hubiera hablado a Madonna que viniera a dar un concierto gratuito y yo te aseguro que los hoteles iban a tener ocupación, los restaurantes iban a tener venta, todo se iba a activar. Entonces no es ahorrar por ahorrar. Esa es otra política que no me gusta mucho. Entonces esto es lo que pasa con el INE. Hay una reestructuración y se vienen cambios, ya ahorita sale Lorenzo Córdoba, que es el consejero presidente, porque también ya es necesario. No solamente porque legalmente diga que ya termina su periodo, sino ya es necesario, porque el INE tiene que ser una personalidad independiente, pero ya el INE también está en una posición de confrontación con el gobierno y eso tampoco es bueno, porque no soy tu amigo, pero entonces soy tu enemigo y eso tampoco nos da elecciones limpias. ¿Sí? Viene un cambio. A mí me preocupa mucho ver a personalidades como, por ejemplo, hay una candidata o postulante a consejera electoral, Berta Luján, que es hermana de Luisa María Alcalde Luján, Luján Alcalde, que es la secretaria del Trabajo a nivel nacional. Y su mamá fue dirigente de Morena. ¿Sí? O sea, no puede haber una persona que tenga intereses políticos dentro de eso. No me parece bien. Viene un cambio para el INE, vienen cambios estructurales que se aprobaron que posiblemente afecten a la forma en la que están acostumbrados, pero porque eso es natural. Porque si tú estás acostumbrada a que en las mañanas te levantas, te bañas y te peinas y ese día te levantaste y no está el peine, pues obviamente te va a afectar tu día. Esto le va a pasar al INE. Van a haber cambios, pues no va a desaparecer. No te digo que estén bien los cambios, pero bueno, está sucediendo, ¿no? Yo siempre los invito a que lean, a que se informen un poquito más, no con periodistas que tengan una inclinación, porque nos vamos a ir nuevamente a los dos lados. O el INE va a desaparecer y qué horror con el gobierno, o INE mafioso que desaparezca, ¿no? Necesitamos instituciones, eso sí lo tengo muy claro, necesitamos instituciones limpias que se encarguen del buen funcionamiento de México, porque los gobiernos duran 6 años, y el que hace en 6 años lo hizo, y lo que no, no, y se van. Claro. Y las instituciones se quedan. Claro. Oye, esto ahorita que me mencionabas que luego en Twitter hay como muchos comentarios, ¿no? Generalmente sí negativos,
Yo soy alguien que siempre me meto a ver comentarios, lo digo de cualquier publicación, y cuando es de política me gusta ver pues la opinión de la gente, que sí es como mucha confrontación, pero mucha gente dice que quizá en un futuro nos volvamos como Venezuela. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cómo ves eso? Yo creo que los venezolanos han sufrido bastante como para que nosotros agarremos su bandera o su sufrimiento de bandera, ¿no? Yo creo que México no va a ser Venezuela porque, y volvemos al inicio cuando me preguntabas qué estudiaba un politólogo, ¿no? Porque nuestras historias han sido distintas, porque vivimos geográficamente en lugares distintos. No podemos ser Venezuela, ¿sí? Es un discurso polarizador, vamos de nuevo, de gente que no le parecen las políticas del actual gobierno. No vamos a ser Venezuela. No sé si vamos a estar mejor que como estábamos antes, pero sí te aseguro que no vamos a ser Venezuela. O sea, esa idea de nos vamos a estar muriendo de hambre, van a venir a quitarnos lo que tenemos. No, el gobierno no lo va a hacer, legalmente no puede. En México tenemos una constitución muy bonita que tristemente muy poco se respeta, pero nuestra constitución, que es bellísima, no permite ese tipo de situaciones. Yo creo que sí sería muy bueno acabar con ese discurso que siempre decimos, es que Andrés Manuel es un populista. Bueno, el populismo no necesariamente es malo. Populismo viene de popolo, de pueblo, que es alguien que viene del pueblo y que se ha ganado el apoyo del pueblo. Que qué haga con ese apoyo, bueno, esa es otra cosa. Ok. Oye, y volviendo pues como un poco a ti, ¿qué viene para ti? ¿Qué viene próximamente para César? ¿Qué viene para César? Bueno, ahorita estoy muy feliz siendo servidor público. Eh, no había tenido la oportunidad de desempeñarme en el servicio público y por ahí un ayuntamiento me dio la oportunidad actualmente y estoy muy feliz ahí en un área muy administrativa. He estado ya en la política, he estado ya en los temas culturales y lo que viene para César Santos yo creo que es buscar la felicidad y no me refiero solamente al tema de pareja, al tema familiar, al entorno laboral. A mí me hace muy feliz poder ayudar a las personas. Y no porque sea yo ni Santa Claus, ni porque me la quiera dar de Mesías, ¿no? Sino porque cuando tú tienes la oportunidad de ayudar a alguien y no lo haces, es egoísmo. Y a México y al mundo en general nos hace falta, en lugar de egoísmo, humanismo, gente que esté dispuesta a hacer por y para los demás. Y yo siempre he intentado serlo. A lo mejor no lo soy todavía como me gustaría hacerlo, pero lo he intentado y quiero ser así. Eso a mí me da felicidad. Yo quiero ser feliz, entonces quiero buscar la manera de poder ayudar a las personas desde donde me encuentre. Y esto no quiere decir una presidencia municipal, una gobernatura o una presidencia de la galaxia. Esto quiere decir que donde yo esté, siempre voy a procurar hacer las cosas en bien. Lo que viene para César Santos es buscar la felicidad y es seguir intentando hacer las cosas bien. Excelente. Oye, ya para concluir el episodio, ¿qué mensaje le darías a la comunidad, a la sociedad de realmente comenzar a preocuparnos por el tema político, de comenzar a darle la importancia que se merece? Porque pues al final como ciudadanos muchas veces nosotros somos los que tomamos las decisiones y yo veo mucha gente que no sale a votar, mucha gente que dice, ay, ¿para qué? Si todo se corrompe, y es como de no, o sea, tu voto es un derecho, es una obligación que tenemos como ciudadanos. ¿Qué Exactamente. mensaje le das a la comunidad? Si bien el mexicano tiene derecho a votar y ser votado, pues también tenemos una obligación de votar. Que no, si tú no sales a votar, no pasa nada en cuanto a tu persona, no es como otros países que sí hay algunas represalias para la persona que no sale a votar. Aquí es un tema de libertad y eso es algo que no valoramos y que no nos damos cuenta. La política son temas muy bonitos y es que a veces confundimos la política con politiquería, ¿sí? La política no son los que vemos de traje y con corbata, gritando, insultándose. Eso no es la política. La política es la relación entre personas para buscar el beneficio de los pueblos. Entonces, preocuparnos por nuestro entorno, desde la persona que barre el frente de su casa, se está preocupando porque su calle se vea bien, ¿sí? Desde la persona que dice, oye, mi vecino está quemando basura en entornos rurales y le dicen, no lo hagas porque estás contaminando, o se encarga de llamar a las autoridades, eso es un cambio. Son cambios pequeños que nos damos cuenta poco a poco, ¿sí? Porque a veces para nosotros es muy fácil decir, bueno, si él quema basura, pues entonces yo, ¿por qué voy a caminar 2 esquinas para dejar la bolsa? La voy a quemar. No, porque ese no es el cambio. Tenemos que buscar preocuparnos.
por todo el tema político y no me refiero a enlistarnos en partidos políticos, no me refiero a agarrar una bandera de algún candidato y caminar en la calle, no, sino ser mejores ciudadanos. Yo creo que el que estén informados es sumamente importante, porque yo no puedo exigir lo que desconozco. Yo no puedo saber a qué tengo derecho y a qué no tengo derecho. Últimamente vemos en las redes sociales muchos videos de detenciones ilegales y lo primero que agarran es sacan su teléfono, empiezan a grabar y le dicen, oye, es que tú no me puedes molestar a mí en mi propiedad privada, porque yo no estoy cometiendo ningún delito, porque lo conocemos. Pero antes, cuando no sabíamos que eso era ilegal, nos bajaban del coche, si acaso te sembraban algo, o al menos te sembraban miedo, que es lo que al parecer las autoridades creen que nos pueden estar sembrando toda la vida. Entonces, la solución para una sociedad mucho mejor, para perder ese miedo que tenemos en México y para que México sea muchísimo más fructífero, y no necesariamente México, tan solo tu ciudad, tu entorno, tenemos que preocuparnos por lo político. Es muy bonito el ámbito político, el tema legislativo, los diputados hacen leyes para que la vida sea mejor, para que sea más fácil, no son enemigos del pueblo. Tenemos que verlos como personas que están trabajando para nosotros, pero exigirles que lo hagan. Claro. Porque hay muchas personas que están en cargos públicos únicamente por sueldo, por popularidad o por poder. Y nosotros tenemos que exigirles. El primer mandatario no es el que más manda, es el que el pueblo manda. Y eso es lo que tenemos que entender. Okay. Pues amigo, muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio, muchas gracias, creo que me encantó el capítulo, yo te digo, yo no sé mucho de política y sí creo que es algo muy importante que debemos como de empezar a darle importancia, gracias por estar aquí, si gustas decirnos tus redes sociales, que te sigan, igual los vamos a poner aquí en la descripción del video. Sí, claro que sí. Pues bueno, estoy en TikTok como César Santos MX, en Facebook estoy como César Santos. Es poco lo que intento abordar temas políticos por este tipo de situaciones, pero por ahí estoy. Cualquier duda, cualquier pregunta, acérquense con gusto y únicamente quiero cerrar diciéndote la misma frase que digo siempre que inicio un proyecto y siempre que entro todas las mañanas a mi oficina. Yo soy católico, soy creyente, pero siempre en las mañanas digo en Dios y por el pueblo siempre. Eso está siempre en mi tesis, tanto de licenciatura como de maestría. De cualquier denominación en la que ustedes crean, nunca dejen de preocuparse por las personas que les rodean. Muchas gracias y cámara, bye perros.